Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre Huntech Trader, ¿vale? Muchachos, sé que esto lo he mencionado también en otro vídeo, pero importante que entendamos que Huntech es un grupo empresarial. Hay un vídeo destinado a Huntech Markets, que es el broker de CFDs, competencia directa con Infinox, donde podemos operar futuros, CFDs de 100.000 instrumentos, y este vídeo no va de eso. Pero una empresa que pertenece al grupo empresarial de Huntech, ¿vale?, se dedica a las cuentas fondeadas. Entonces, mi única experiencia con las cuentas fondeadas ha sido con esta empresa. Entonces, de primera mano, puedo compartiros una experiencia bastante corta y breve, pero sí me he molestado en comparar con un montón de cuentas de fondeo y, más importante todavía, mucha gente de dentro de la comunidad se lleva dedicando tiempo a las cuentas de fondeo y me han dado su feedback. Entonces voy a contaros, además de mi experiencia, pues qué tipo de cuentas tienen, que los precios son mucho más baratos que la competencia, que las condiciones para tradear son mucho mejores. Ahora os contaré, pero no te joden con fines de semana, no tienen swap abusivos, te dejan operar noticias. O sea, está muy bien, la verdad. Entonces vamos a empezar por partes, muchachos. El terminal para operar de Huntech es el mismo para Huntech Market que para Huntech Trader. Entonces, si tenéis ya descargado el terminal, simplemente os podéis... Yo, por ejemplo, aquí tengo abiertas dos cuentas reales de Huntech Markets, pero en el mismo terminal tengo abiertos dos challenge, ¿ok? De hecho, lo he perdido hace poquitos días, que es de una fase, 6% de drawdown sobrepasado, y esta es la única cuenta de 7 que he pasado ahora mismo que tengo fondeada. Ahora mismo esta cuenta la tengo fondeada de hace también unos pocos días. El día 21 me la acreditaron, tardan 2-3 días en que verifiquen los documentos que les des y te la aprueben, y la tengo ahí fondeada. ¿Qué os cuento? ¿Qué más os cuento? Entonces, muchachos, tienen varios tipos de cuentas. Tienen cuentas de una fase, tienen cuentas de 2 fases, tienen fondos instantáneos, cosa que no os recomiendo utilizar. Iros a por las cuentas de fondeo de una fase o de 2, pero no el fondo instantáneo. Tienen también un apartado de subida de niveles. ¿Esto qué significa? Que si tú pasas, te compras, por ejemplo, una cuenta de 10K y la pasas, te dan 2 opciones. Recibir la cuenta fondeada de 10K y que si ganas puedas retirar, o te ofrecen irte a un challenge del siguiente nivel, que sería la cuenta de 25K. Que apruebas la de 25, puedes pasar el challenge de la de 50 y escalar tu size. Yo no lo he probado, no lo he hecho ni planeo hacerlo de momento, porque al final la idea es cobrar en algún momento. Si siempre estás intentando escalar el monto de tu cuenta y siempre estás pasando exámenes, en algún momento lo vas a perder y, coño, nunca cobro, ¿no? Pero que sepáis que tenéis la opción de, cuando pasáis un challenge con una cuenta pequeñita, en vez de cobrar la fondeada, pasar un challenge inmediatamente superior, ¿ok? Importante que leáis las reglas, muchachos. Os las he comentado un poco por encima, ¿vale? Antes de pasar al tema precios, descuentos, que hemos llegado a un super acuerdo, vamos por partes. Reglas. Cada tipo de... Importante que leáis bien, cada tipo de cuenta, ¿ok?, tiene sus reglas. Entonces, el desafío express es de una fase. El desafío en Huntech es de 2 fases. Esta sería ya la cuenta fondeada de una fase y esta sería la cuenta fondeada de 2 fases. Fondos instantáneos que, insisto, que no recomiendo utilizar. Entonces, meteros aquí, leerlo bien. La única regla, hay un par de términos y condiciones que a mí me han llamado la atención, que es, uno, por ejemplo, aunque tú no puedes sobrepasar el apalancamiento que ellos te permiten, si tu margen aumenta del 85%, te van a llamar la atención. A mí me han llamado la atención, pero no me han baneado, ni me han quitado ninguna cuenta, ni nada. Simplemente te llaman la atención para que revises tu trading y no les ocasiones pérdidas por apalancarte mucho, bla, bla, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí, para que lo tengáis cuidado. Y también, con lo único que joden, así una regla que he leído que nos pueda molestar para operar, es que si la mayoría de tus trades tienen una duración menor a 3 minutos, o sea, tu trade duró menos de 3 minutos, in position, también te pueden banear. ¿Por qué? Porque no quieren que hagas trampas, ¿vale? Las tuambas no le gustan. No le gusta que operes ineficiencias de una noticia puntual. O sea, ¿se pueden operar noticias? Sí. ¿Te dejan operar fines de semana? Sí. Los swaps son buenísimos comparados con cuentas como FTMO y otras de estas grandes que me han dado el feedback. Muchos muchachos que tienen cuentas allí. Sí.
O sea, no solo a nivel de precio del examen es más barato, sino que además las condiciones de operar son mejores. Pero eso no significa que no te vayan a poner, coño, no les gusta que hagas un hiper-scalping en un momento de una noticia y entro y salgo y hago la trampita. Les gusta que pues, tengas tu forma de tradear, tranquilo, sin apalancarte y que no les puedas ocasionar pérdidas, como es lógico, porque se tienen que cubrir de que llegue un colega apalancado a 100.000X y les haga un daño descomunal, ¿no? Entonces, evidentemente, esta gente se cubre de posibles problemas que pueda tener. ¿Qué más os cuento? Sobre los precios. Bueno, más cosas. El reparto de beneficios funciona 70-30. Hay opción de optar al 90-10, es decir, que te quedes con el 90% del profit que tú generes, ya una vez has pasado el examen y estás con la fondeada, pero tienes que pagar un sobrecoste de 30% en el examen. Yo no lo he probado. Yo lo que estoy yendo es con lo más barato posible y a cuentas de una fase, que son un poquito más caras que las de 2 fases, ¿vale? Las de 2 fases, como tienes que pasar 2 exámenes y es más complicado, son un poco más baratas. Cada uno a lo que está acostumbrado y a lo que quiera optar. Porque la de 2 fases tiene también su ventaja de que el drawdown que te permiten es un poco mayor, tanto en el examen como luego en la fondeada en sí te permiten más margen, ¿no? El de una fase al final es 6% y es fácil que se te vaya. De hecho, yo insisto, no sé si lo he dicho ya en esta grabación, pero llevo como 7 cuentas, ¿vale? Y he pasado una. Tengo una fondeada aquí, como veis, y el resto caput. Con respecto a los precios, también muy importante, muchachos. Cuando os registréis con nuestro afiliado, ya por entrar, por ser parte de, o sea, por ser afiliado, sabéis que entréis a formar parte del club selectos de afiliados de Powerly, tenéis varios beneficios, pero importante, ¿vale? Con respecto a esto. Ya tenéis un 5% de descuento by the face, ¿vale? O sea, si os registráis con el enlace, si estáis viendo esto en YouTube, en la descripción lo tenéis, y si lo estáis viendo en la página web, pues hacéis clic en el enlace que lo tenéis por ahí también, ¿vale? Ya tenéis un 5% de descuento, pero es que además, o sea, ya de por sí estos precios son muy competitivos, o sea, mirad lo que os cuesta una cuenta de 10K, ¿vale? Pero siempre, siempre, por favor, espero que todo el mundo esté viendo esta parte del vídeo, siempre antes de comprar una cuenta fondeada con esta empresa, preguntarnos por privado. Sabéis que los podéis escribir al usuario de atención al cliente o equipo de soporte en Discord, atendemos en el mismo día que nos escribís. Por email atendemos un poco más lento, pero también nos podéis escribir. Preguntarnos, porque tenemos códigos promocionales con caducidad muy corta, pero es que son de hasta el 30%. Entonces, no quiero poner aquí un código promocional porque va a caducar dentro de una semana y a lo mejor tú estás viendo este vídeo dentro de un año y ese código no sirve. Entonces, preguntarnos siempre, porque el 95% de las veces vamos a tener algún código mínimo de un 10 o de un 15. Pero es que hay veces que sacamos códigos de promoción hasta de un 30 en tu primera compra, ¿vale? Entonces, imagínate que hay un 30% en tu primera compra. Lo más inteligente, si ser tampoco un estratega del amor, un estratega de la vida, y es, coño, voy a comprarme una cuenta grande, a lo mejor lo que me pueda permitir, una cuenta de 50K, con el descuento del 30%, que ya veis a cuánto se te quedaría, y luego me compro una de 2.000 para probar. Porque lo que os aconsejo también es que probéis cosas, ¿ok? Porque en mi caso, por ejemplo, las 3 o 4 primeras cuentas, creo que fueron 3, las perdí sin entender por qué las perdía. Alguna no, alguna te apalancabas a 25X, te partían y ya está, ¿no? A ver si la paso de un trade. Pero luego hubo un par de cuentas que yo perdí y dije, tío, si no he infringido ninguna norma. Y las escribí así, todo enfadado, no, ¿por qué no? Y cuando te explican en qué regla has fallado, te das cuenta de que están bien y de que fuiste tú que no entendiste bien cómo funcionan las reglas. Las cuentas de fondeo te exigen ser excelente, te exigen ser un trader excelente y llevar una gestión de riesgo impoluta, y el drawdown máximo que te permiten te va persiguiendo como un trailing y no puedes, como voy en profit, voy a arriesgar el profit para apalancarme más, no. O sea, un montón de malos hábitos que tenemos como traders en tus cuentas de fondeo, si las haces, las vas a perder, ¿vale? Comentaros que te podéis pagar un plus, esto os lo he comentado antes, si queréis ir al 90-10 en profit en vez de 70-30, o si queréis pagos cada 2 semanas en vez de una vez al mes. Yo no he trabajado nunca con ningún sobrecoste, trabajo todo con challenge de una fase, lo tenéis también de 2 fases, ¿ok? Bueno, productos son todos CFDs, precio spot, no hay futuros como tal, así que a la hora de tradear
la plataforma fondeada, vuestra cuenta fondeada o vuestro challenge, que sepáis que si utilizáis, yo por ejemplo, estas cuentas, lo que estoy haciendo es tradear, bueno, aquí lo veis en el historial de esta que tengo, es que tradeo Nasdaq, oro y BTC, es que son los instrumentos que tengo aquí abiertos, es que no tradeo otra cosa, lo demás me molesta. Ahí, la verdad, no invento mucho. ¿Qué pasa? Que sabéis que los datos que tenemos en el mapa de liquidaciones viene del mercado regulado de futuro. Entonces, si estás viendo que hay una entrada en nuestra plataforma en vivo, abres una orden a market porque no te cuesta, no hay diferencia de fees y, de hecho, no hay fees, me parece. Voy a ver si voy a decir algo que no sea correcto, pero sí, ¿vale? Hay comisiones como si fuera una cuenta ECN, de tipo ECN. No es ni mejor ni peor, ¿eh? O sea, hay menos spread y se paga comisión, o sea que está cojonudo, ni lo recordaba. Importante que sepáis eso, ¿no? Que como no tenemos el precio de CFD Spot en nuestra plataforma porque es imposible tenerlo, tenéis que o operar la entrada en vivo o si queréis dejar órdenes seteadas, tenéis que calcular la diferencia de precio que haya entre el CFD Spot y el precio que haya en el futuro como tal. Creo que ya estaría todo. Recordar preguntarnos siempre antes de comprar la cuenta fondeada, recordar no hacer el cabra y no empezar. Ya haré vídeos en mi canal personal sobre la estrategia que yo considero que debe de hacerse con cuentas fondeadas, porque eso de quemo 10 cuentas a la semana y me intento super apalancar y lo veo una tontería porque al final te van a acabar baneando. O sea, matemáticamente la explicación está muy bien y es cojonuda, ¿eh? Pero una cosa es, intento pasar los challenges de forma un poco más agresiva y quemar alguna cuenta y otra cosa es, no, yo voy a volumen y quemo 10 a la semana y de esas paso 2 y no, porque al final es que te van a banear por sobreapalancarte, ¿vale? Eso por ahí. Y nada, yo creo que no se me olvida nada. Cualquier duda que tengáis, recordad contactar directamente con Huntech Trader, no con Huntech Markets, recordad que son empresas distintas. Recordar también, no sé si lo he dicho, que se puede pagar con el método que queráis, tarjeta, transferencia o cripto. Y también se puede retirar por cripto. Así que, sobre todo para la gente de España, sitios demasiado regulados, etcétera, quizá os interesa vuestras primeras cuentas pagarlas y retirar a través de cripto porque se puede, ¿vale? Dejo ahí como tip. Dicho esto, cualquier cosa, pues estamos a la orden. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto. Chao.